Yo quisiera también agradecer porque la Defensoría del Pueblo en el periodo de transición gestó este proceso de, yo creo que también esos son los inicios de los procesos de reparación. Tomar en cuenta la palabra que tenía Ellos Unidos, que siempre estuvo hablando de que hubieron irregularidades, de que no se hizo este proceso como se debía y además que cuando se acudió, en este caso a la Defensoría del Pueblo, para hacer una vigilancia al debido proceso administrativo, no se dio una respuesta adecuada. Como recordarán, cuando yo estuve en la Defensoría del Pueblo, impulsé, conjuntamente con todo el equipo que teníamos, este proceso de análisis de cómo fue la respuesta de la Defensoría del Pueblo y tuvimos que señalar y reconocer que la Defensoría del Pueblo omitió actuar de manera efectiva en la vigilancia al debido proceso, por eso se hicieron las disculpas y además emitimos una resolución que nos parece que fue importante porque dio lugar a actuaciones por parte del Consejo de Participación Ciudadana y también del Consejo Nacional Electoral. Y esto justamente abrió la posibilidad de impulsar un proceso de auditoría. Para eso se hizo una auditoría independiente que fue establecida a partir de una resolución del CNE y aquí tenemos en esta tarde a Claudio Storini, quien lideró esta auditoría, para que nos cuente brevemente los principales elementos que se dieron en este proceso de auditoría y luego podríamos pasar justamente a mirar qué viene después de lo que se logró a partir de la auditoría y el debate que tenemos actualmente de cómo retomar y de cómo plantear ya efectivamente que se concreten los procesos de reparación. Entonces, Claudia, te pido que nos puedas aproximar a establecer los principales hallazgos del proceso de auditoría. Gracias. Buenas tardes con todos y con todo. Intentaré ser lo más breve posible, lo más clara posible. En este proceso, el informe de auditoría se elaboró no solo por mi parte, sino también participaron en ello Simón Espinosa Cordero, delegado de la Comisión Nacional Anticorrupción, y Diego Zambrano Álvarez, delegado del Pleno del Consejo Nacional Electoral. El informe se estructura fundamentalmente en tres partes. Dos partes corresponden. Nosotros sabemos que el proceso de verificación de firma se desarrolla en diferentes momentos. En primer lugar, lo que se toma en cuenta son los formularios. Cuando yo hablaré de módulo 1, 2, me estoy refiriendo exactamente a esta primera fase de control de los formularios. Luego se controlan las formalidades respecto de las firmas que están en los formularios y en tercer lugar se pasa a la verificación de firma y a la comprobación de las dudas acerca de esta comprobación de firma. Digamos que el informe está estructurado en relación con estos momentos de verificación en los que nosotros hemos determinado vulneraciones de derechos. ¿Qué vulneraciones de derechos? Fundamentalmente, en primer lugar, el derecho a la seguridad jurídica. En segundo lugar, el derecho al debido proceso y en tercer lugar, el derecho de participación. ¿Cómo se violan estos derechos y por qué se diferencian los momentos? En primer lugar, digamos que la violación del derecho a la seguridad jurídica está relacionado a la comprobación es decir, a lo que son los procedimientos del módulo 1, 2 y 3. ¿Qué significa esto? Que finalmente en estos módulos, ¿cómo se procede por parte del CNE? Se comprueba el tamaño del papel, el tamaño de la impresión, de los formularios. En el módulo 2 se revisa la numeración de las diferentes carpetas y lotes, todas las formalidades que permiten de alguna manera identificar hasta las personas, que es la comprobación que se hace en el módulo 3, de los apellidos y nombre y firma de los recolectores de firma, digamos que es el proceso a monte. Y luego se pasa efectivamente, como decía, a comprobar que la formalidad de cada uno de los folios donde se recogen las firmas se cumpla con estas formalidades, es decir, que haya escrito el nombre, el apellido, el número de cédula de cada una de las personas que firman en estos registros. Muy bien, ¿por qué hablamos
hablamos de violación de la seguridad jurídica? Porque en este momento, en relación con estos módulos 1, 2 y 3, indexación y verificación de indexación, hubo violación de la seguridad jurídica. ¿En qué sentido? En primer lugar, porque nosotros sabemos qué significa seguridad jurídica. Significa que, en primer lugar, ningún reglamento puede ser expedido y cuando, es decir, es nulo si va en contra de la ley y de la Constitución. En este caso, ¿de qué estamos hablando? Del reglamento del CNE que regula el proceso de, digamos, verificación de estos elementos formales y, por lo tanto, el reglamento del CNE tiene en principio que respetar, por una parte, el Código de la Democracia y por otro, por supuesto, la Constitución. Muy bien, en primer lugar, aquí hay un primer problema que es, digamos, la seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que las disposiciones que se aplican a un procedimiento son disposiciones que están en consonancia con la Constitución y con la ley. ¿De acuerdo? Y en segundo lugar, también, seguridad jurídica significa que cuando yo intraprendo cualquier tipo de proceso, y en este caso el proceso de recogida de firma, las reglas que están establecidas tienen que ser previas. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber a qué tengo que atenerme al momento que estoy recogiendo la firma. ¿De acuerdo? El CNE violó ambas cosas. Es decir, en primer lugar, el CNE, a la hora de controlar las formalidades, aplicó un criterio de estricta formalidad. Nosotros sabemos que la Constitución establece en su artículo 11 que, digamos, que serán inconstitucionales todas aquellas acciones o omisiones que de alguna manera menoscaben el reconocimiento de los derechos. Y nosotros también sabemos que la Constitución establece que bajo ningún concepto no hay que sacrificar la justicia por formalidades, lo cual significa que toda vez que la formalidad puede ser sanada por criterio común, es decir, que hay un instrumento que nos permite conseguir la finalidad, aunque la formalidad no se cumpla estrictamente con la formalidad, tenemos que aceptar por bueno, ¿no?, digamos, validar el error, porque no es un error que invalida finalmente el acto. ¿Qué hizo el CNE? En primer lugar, como veremos, demostraré brevemente, no respetó este principio constitucional. Eliminó formulario, y cuando digo eliminar formulario no es que estoy eliminando una firma, estoy eliminando todo lo que está dentro del formulario. Y por lo tanto, eliminó formulario por formalidades excesivas. Y en segundo lugar, el CNE expidió un reglamento un día después de que se entregaron los formularios por parte del Estados Unidos. ¿Qué significa? Que el CNE aplicó un reglamento que fue expedido posteriormente a cuando se recogieron la firma, y que en este reglamento se preveían requisitos que eran inexistentes con anterioridad. Por lo cual, evidentemente, cuando el colectivo Estados Unidos recogió la firma, no podía tener en cuenta estos requisitos porque estos requisitos no existían. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, se le aplicó una disposición reglamentaria no solo posterior, sino más restrictiva. Por lo tanto, que no solo viola la seguridad jurídica en sentido general, sino viola lo que establece la Constitución fundamentalmente, porque dice que nunca el ejercicio de derechos puede ser restringido con posterioridad. Muy bien, en este sentido, ¿qué hizo la Comisión? La Comisión, exactamente eliminando, ¿no?, estos requisitos excesivos que se fueron aplicando, fue rescatando los votos anulados en estos bloques, es decir, en el módulo 1, 2 y 3 de indexación y de verificación de firma. Porque
Solo estoy poniendo algún ejemplo. Por ejemplo, fueron anulados formularios porque no había la cédula, que además no estaba previsto que se entregara la fotocopia de la cédula, pero no solo se pidió que estuviera la cédula, pero se anularon formularios de personas que habían solo fotocopiado una cara de la cédula. Sabemos perfectamente que con una cara de la cédula es identificable la persona y por lo tanto, volviendo a la Constitución que dice que no se puede ser sacrificada la justicia por las formalidades, estos formularios tenían que ser considerados obviamente válidos. No se diga por las firmas, por ejemplo. La firma que si yo en lugar de poner nombre, apellido, pongo apellido y nombre, esta también es la aplicación de un formalismo de manera exasperada, ¿no? Porque efectivamente yo soy perfectamente reconocible, aunque me haya equivocado. Los números de cédula, con 9 números de cédula yo puedo identificar a la persona. Y por lo tanto, sobre la base de este principio, podría haber convalidado todos aquellos números de cédula que habían omitido el último número, cosa que no se hizo. Muy bien, entonces, en ese sentido, consideramos que se había violado en la verificación de estos primeros, en estos primeros procedimientos, se había violado la seguridad jurídica. Y por lo tanto, si firmas han sido anuladas en violación de un derecho que tiene todo ciudadano, estas firmas tenían que haber sido consideradas válidas. En segundo lugar, nosotros, una vez que efectivamente el CNE haya decidido cuáles son los formularios aceptados, se pasa a una segunda fase, que es la verificación de firmas y verificación de firmas en duda. ¿Qué quiere decir? Los formularios son válidos, ahora vamos una a una a comprobar si estas firmas son válidas. ¿Y cómo se hace esta comprobación? Se hace comparando la firma que está en el formulario con la que está depositada en el CNE. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente allí se pasa a comprobar una por una la firma. Bueno, en esta fase nosotros ahí sí identificamos una violación al debido proceso. ¿Por qué violación al debido proceso? Porque, en primer lugar, tuvimos en algunos momentos del proceso ausencia de notarios. ¿Qué significa ausencia de notario? Significa que no hay constancia de lo actuado por los funcionarios del CNE. Nosotros, revisando la abertura y el cierre en los informes de los notarios, pudimos constatar que hay espacio de tiempo en el que no hubo notario y por lo tanto no hay constancia de lo que se ha actuado. No tenemos, no sabemos, no podemos saber lo que pasó dentro del CNE, porque no hay ningún notario que pueda dar constancia de ello. Y por lo tanto, esto pone fuertemente en duda la legitimidad del proceso. No se puede proceder por parte de un órgano público sin que haya un notario. En segundo lugar, hubo varias fallas del sistema informático. Se cayó y no sabemos por qué se cayó, no hay razones por las que se cayó, simplemente se nos notifica que el sistema informático falló en algunos momentos. Y el problema más grave de si esto no fuera suficiente, el tercer problema gravísimo es el problema que tenemos en el proceso de verificación de firma en duda. Ahora, para que podáis entender esto, tenéis que saber que el reglamento de verificación de firma del mismo CNE establece cómo se procede a la revisión de firma. Cada persona revisa las diferentes firmas, ¿no? Comprueba si hay esta identidad entre la firma depositada y la firma que está en el formulario. En el caso que la considere válida, la convalida, pero en caso de duda, el que está encargado de verificar la firma remite, esto dice el reglamento, a través del sistema informático a una etapa siguiente. ¿De acuerdo? Es decir, que
yo estoy comprobando, dudo y por lo tanto pongo firma en duda y esta firma se va a otro canal, ¿no? Que es otra etapa del procedimiento. Y finalmente toda esta firma en duda, por lo tanto, se van acumulando, ¿no? Por esta otra vía se van acumulando y esta firma en duda son a su vez verificadas, pasan por una segunda verificación. Una segunda verificación que se hace por otro funcionario y además evidentemente, debería siempre estar el delegado promotor de quien solicita, el veedor. En el caso de que haya digamos, un desacuerdo entre el veedor y el funcionario del CNE, se llama un perito que finalmente da la respuesta definitiva porque verifica, ¿no?, por su experiencia si efectivamente cierra este problema. Por lo tanto, repito, el número de firma en duda debería costar exactamente día por día. Es decir, así como nosotros tenemos en este informe, demostramos cómo cada día hay un informe del CNE convalidado por el notario que dice, mire, se han consultado tanto número de firmas, efectivamente hemos abierto con este número de firmas, cerramos con este número de firma controlado. Muy bien. Nosotros no encontramos ningún reporte en relación a las fases de verificación de firma en duda. Es decir, un día, de repente, creo que es el 3 de mayo, si no estoy mal, podría verificarlo, pero ahora, de repente aparecen, quiero ser precisa con este dato porque me parece bastante relevante, aparecen, es que no lo encuentro. No quiero tampoco. Bueno, un número sustancial de firmas aparecen como firman en duda, ¿no? Pongamos 10.000 firmas, de repente aparecen como firmas en duda, ya de la nada. Y cuando nosotros pedimos de dónde viene este dato y de cómo, cuál es, y los informes que puedan justificar cómo se llega a esto acumulado de firmas en duda, nadie nos da respuesta. Y finalmente, esta firma en duda son luego firmas que se anulan. Y además, las firmas anuladas en esta etapa son el 40% del total de las firmas controladas. Eso también se comprobó y el 40% es del todo inusual en estos procesos. Las otras propuestas que se presentan, otro proceso de convalidación de firma de varios tipos de consulta, arrojan 3%. En este caso subimos al 40% de total de firma anulada en la fase de comprobación de firma. Entonces, es evidente y sobre todo nosotros buscamos y pedimos que se justificara exactamente este altísimo número de firma en duda y no logramos encontrar ninguna respuesta. Sobre la base de esto y además de una última constatación y de un último derecho que se violó, que fue el de participación, Yasuní Unido no se le informó nunca como se debía, no se le dijeron, no se le comunicaron los tiempos, las fases, las etapas, no se le admitieron como veedores. Es decir, debería haber un veedor por cada funcionario y no hubo, nunca se respetó el derecho de participación de Yasuní Unido como promotor dentro del proceso de verificación de firma. Bueno, todo esto evidentemente nos hace pensar que hubo un procedimiento que no fue basado en el respeto de la seguridad jurídica y del debido proceso. Además, intentamos ver si era posible volver
a hacer este cómputo y comprobación de firma. Pero encontramos, y esto está en otro informe, encontramos las firmas en un estado desastroso. Cualquier nuevo cómputo hubiese sido imposible por el desastre que había en el almacén donde estuvimos. Por esta razón, en primer lugar, para que realmente se pudiera reparar integralmente, no solo al colectivo, sino a cada una de las personas que ha puesto su firma y cuyos derechos fueron violados, lo que se pidió al Consejo Nacional Electoral fue, y aquí sí necesitaría los números para que todos me puedan entender, es decir, nosotros evaluamos los subprocesos. En cada subproceso se anularon un número de firmas. Entonces rescatamos todas las firmas que se habían anulado ilegítimamente y en violación de derechos. Esto nos llevó al final, es que está la última página. Esto nos llevó a que el total de la firma anulada de manera ilegítima era de 310.909. Estas 310.000 firmas, 909, sumada a la que fueron, digamos, validadas en principio, y que fue el resultado de este proceso, que eran 3.000... sumada a la firma que, digamos, con la que desecharon la consulta, que eran 359.761, el total que da el resultado que arroja es 670.670, gracias Gina. Por lo cual, esto demuestra que el colectivo Yas Unidos había cumplido con creces con el porcentaje que se pide para que sea viabilizada la pregunta y se pueda abrir el espacio a la consulta y por lo tanto a la consulta se pueda mandar a la Corte Constitucional. Pedimos que efectivamente el CNE reconociera estos votos como válidos y que enviara la pregunta a la Corte Constitucional para su examen y para que se pudiera proceder a la consulta. Muchas gracias, Claudia. Gracias por sintetizarnos todo ese trabajo que hizo la comisión, la que impulsó el proceso de auditoría y que sin duda fue un paso importante en esta lucha emprendida por obtener esta reparación que es necesaria, como tú lo has dicho, evidentemente no solo para el colectivo, sino para los miles de ciudadanos que pusieron su firma convencidos y apostando a efectivamente la protección del Parque Nacional Yasuní. Quiero pasar ahora como antecedente, ubicando este marco general para luego entrar al conversatorio que nos tiene convocados. Ahora voy a dar la palabra a un representante del colectivo Yas Unidos, a Francisco Bustamante, quien nos va a presentar cuál es la posición, el análisis jurídico que el colectivo tiene y que lo pone a consideración de ustedes, este grupo de abogadas y abogados que han venido acompañando el proceso y que frente a esta posición de Yas Unidos queremos también tener un proceso de retroalimentación. Entonces, Francisco, te doy la palabra para que puedas presentar esta posición de Yas Unidos que nos abrirá el debate. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Conforme acabamos de ver y quedamos un poco espantados, se evidenció en el informe de la comisión una serie de irregularidades que afectaron y vulneraron finalmente derechos tanto de las personas como del colectivo Yas Unidos dentro de este proceso que buscaba llevar a cabo la consulta popular. Entonces a mí me toca hablar un poco de las medidas de reparación. ¿Cuáles serían las medidas de reparación? En este sentido hemos preparado un proyecto de resolución o de moción para que sea conocido por el Pleno del CNE, pero
no les voy a leer todo porque sería aburridísimo, porque son un montón de considerandos, pero quiero centrarme en los elementos claves que hay que tomar en cuenta a nuestro criterio para que exista una adecuada reparación de derechos. Como un primer punto, este proyecto de moción se les va a pasar a las personas que quieran para que luego puedan, con sus aportes, hacernos llegar y tener así retroalimentación y mejorar este documento que ya se ha trabajado. Ahora sí, como primer punto, es necesario, como medida de reparación, que el Pleno del Consejo Nacional Electoral acoja en todas sus partes el informe emitido por la Comisión, que a su vez esta comisión, como explicó Claudia, fue conformada por el propio Pleno del Consejo Nacional Electoral para realizar esta auditoría independiente al proceso administrativo. Esta auditoría, como vimos, se determinó que efectivamente ocurrieron circunstancias que vulneraron derechos de participación y por lo que se recomienda extender el certificado relativo al cumplimiento del número de firmas mínimo para la realización de la consulta popular y a consecuencia de ello disponer que la pregunta que consta en los formularios del colectivo Yas Unidos sea puesto en consideración de la Corte Constitucional para que realice el respectivo control previo de constitucionalidad. Entonces, una vez que se ha acogido este informe, es necesario que el Pleno del CNE declare que el Consejo Nacional Electoral, bajo la rectoría de las consejeras y de los consejeros cesados, vulneró en contra del colectivo Yas Unidos y de las personas que suscribimos la pregunta, estos derechos que justamente mencionaba Claudia, como la seguridad jurídica, el debido proceso, el derecho de participación, etc. También como antecedente es bueno que conozcan que existe un pronunciamiento tanto de la Defensoría del Pueblo como del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, donde se reconoció que existió vulneración de derechos y que estos deben ser reparados, por lo que se exhortó a los miembros del Consejo Nacional Electoral para que se proceda a la respectiva reparación. Pero para que se pueda dar una efectiva reparación, valga la redundancia, es necesario que el Pleno del CNE declare que el colectivo Yas Unidos cuenta con la debida legitimidad democrática en conformidad con la regla jurisprudencial dictada por la Corte que regía anteriormente. Es decir, primero recolecte el número de firmas y luego traiga la pregunta a la Corte validada por un cierto número de firmas. Como les digo, este reconocimiento es súper necesario. Tiene que haber este reconocimiento por parte del Pleno de que existe legitimidad democrática. Y finalmente, en virtud de existir este reconocimiento de legitimidad democrática, se debe solicitar al CNE que remita la pregunta a la Corte Constitucional para que siga el trámite determinado en la Constitución y en la ley. Entonces, los pasos a nuestro criterio para una reparación integral, adecuada de los derechos que se han vulnerado es, primero, acoger el informe. Segundo, la declaración la declaración por parte del Consejo Nacional Electoral que se ha vulnerado los derechos. Tercero, que se reconozca la legitimidad democrática con la que cuenta el colectivo Yas Unidos para la pregunta y remitir la pregunta que estaba en el cuestionario por la cual firmamos y que ésta sea remitida a la Corte Constitucional para que siga el control previo de constitucionalidad conforme lo determina la ley y la propia Constitución. Pero quiero hacer énfasis en esto. Sin el reconocimiento expreso del Consejo Nacional Electoral respecto al cumplimiento del requisito de legitimidad democrática, no es posible o no va a ser tan fácil que se lleve a cabo una reparación integral. El CNE, como fue quien vulneró los derechos, es el encargado de reparar y en consecuencia debe ser el ente que remita la pregunta a la Corte Constitucional. Y con eso creo que acabo mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Creo que está planteada la posición de Yas Unidos y esto va a dar lugar a esto, abrir este espacio de diálogo, de aportes que esperamos pueda surgir de cada uno de ustedes. Yo voy no voy a ser así muy arbitraria, pero voy a dar la palabra a los que primero llegaron, porque me parece que era como un poco. Y en este sentido también abrir una serie de preguntas que pueden contribuir a este debate. Yo quisiera también pedirles a cada una de las personas a las que voy a pedir que puedan
contestar la pregunta y que puedan dar sus aportes, que también nos den su aceptación a que la respuesta pueda ser grabada. La idea que se plantea efectivamente es que podamos hacer un posicionamiento también social. Algunos de sus mensajes en partes claves puedan ser transmitidas a través de las redes y que, como se espera, el caso pueda llegar a la Corte Constitucional, también sus aportes puedan ser condensados en una versión nueva de Amicus Curiae que sea un poco más interactiva, que no nos someta a todo este proceso que actualmente tenemos de estar compareciendo, sino que podamos hacer una especie de collage que les permita a los magistrados también acercarse a los criterios de la ciudadanía. Entonces, siguiendo ese orden que les decía, yo quisiera en primer lugar pedirle, y para abrir este espacio, ya nos planteaba Francisco, el colectivo plantea estas como alternativas de reparación, esta es la concepción que ellos tienen. Pero quisiéramos preguntarle a Alexandra Cantos, ¿cómo crees que se debería garantizar esta reparación en el caso Yasunidos? Hay elementos que efectivamente ya se están planteando, si estás de acuerdo con ellos, si quieres agregar algo más. Entonces, les pedimos a cada uno que puedan acercarse y tienen 5 minutitos. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Gracias. Buenas tardes. Yo estoy complacida de coincidir plenamente con el informe de Yasunidos. Y sí, yo creo que una forma de reparar el daño causado es admitir a trámite la pregunta tal cual fue presentada, que el Consejo Nacional Electoral admita que se equivocó, que cometieron un error, que asuman el error como tal y que la pregunta tal cual fue presentada por Yasunidos sea enviada a la Corte Constitucional para que se pueda proceder en consecuencia. Porque yo lo que veo es que aquí hay una violación flagrante de artículos constitucionales, el 103, el 104, por decirlos de una forma así muy puntual, y también el derecho de participación. El derecho de participación, es decir, yo me sentí vulnerada porque yo puse allí mi firma. Yo firmé por una pregunta. Entonces, yo sí firmé bien. Y yo confío en que todos los que estamos aquí firmamos por esa pregunta. Y los que están afuera también. Entonces, yo lo que creo es que una forma de reparación integral es esa precisamente. Sin mayor dilación, sin trámites. Para esto ya hemos perdido demasiado tiempo. Yo creo que el daño está hecho y repararlo es un imperativo ético y democrático. Gracias. Muchas gracias, Alexandra. Perfecto, y con el tiempo además. Siguiendo el orden de llegada. A ver, Fred Larriategui. Fred, siguiendo esta línea de la reparación, ¿crees que el CNE puede rectificar lo actuado en el caso de la consulta popular impulsada por los ciudadanos del colectivo Yasunidos? Muy buenas tardes con todos y con todas. Muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada, también, como decía antes, me ha sorprendido el informe que presentó Claudia y en base al cual el colectivo Yasunidos ha realizado su informe. Es realmente increíble pensar que en un país con división de poderes, a pesar de que existen 5 funciones del Estado con independencia, hayan sido cooptadas por una sola línea, y eso es algo que el CNE tiene la oportunidad en este momento de enmendar y de trabajar por su institucionalización. Evidentemente, respecto a la pregunta, el CNE no solo que puede, sino que debe, sino que está en la obligación constitucional y jurídica de enmendar lo que ha ocurrido, de enmendar y de reparar los derechos que se han vulnerado, no solo al colectivo Yasunidos, que propugna una conciencia más allá de sus propias afectaciones, velando por la vida de pueblos que están en aislamiento voluntario. Es importante mencionar que el Código Orgánico Administrativo, en uno de sus artículos, en el artículo 131, habla respecto prohibiciones que tienen las administraciones públicas que tengan competencia normativa, como es evidentemente el Consejo Nacional Electoral. Dentro de estas prohibiciones que establece el 131 del Código Orgánico Administrativo, dice, es una prohibición para la administración pública
restringir los derechos y garantías constitucionales, precisamente lo que veíamos en el informe que ha ocurrido. Número 2, regular materias reservadas a la ley, es decir, los derechos de participación, el derecho a la consulta, tienen que ser regulados por ley, no pueden ser direccionados, remitidos a normas de inferior jerarquía para regular. Y esto no solo ha ocurrido en el ámbito del derecho a la participación, sino en otros ámbitos relacionados con el tema de explotación de recursos naturales no renovables. Y otro de los numerales del artículo 131 del Código Orgánico Administrativo dice solicitar requisitos adicionales para el ejercicio de derechos y garantías distintos a los previstos en la ley. Eso es precisamente lo que la profesora Storini nos explicaba hace un momento respecto a la seguridad jurídica. El marco normativo actual del Código Orgánico Administrativo le brinda al Consejo Nacional Electoral suficientes herramientas como para que a través de actos administrativos y actos normativos realice las reparaciones y las enmendaduras a las que está obligado. No porque el colectivo Yasunidos lo pida, sino porque la ley y la Constitución así les obliga y les manda a los consejeros del Consejo Nacional Electoral. El Código Orgánico Administrativo también recoge principios como el principio de eficiencia, el principio de transparencia y el principio de juridicidad, por ejemplo, que obliga a que todos los actos que emite este órgano, esta función del Estado, sean sometidos a la vigencia de la Constitución y de la ley. En tal virtud, creo que tal cual se presenta en la normativa existente y si es que existe la voluntad de reparar los daños y las afectaciones a los derechos que han ocurrido en este proceso de consulta popular, evidentemente el Consejo Nacional Electoral está en plena capacidad de realizar esas correcciones y esas reparaciones. Muchas gracias. En el marco de esta demanda de reparación, creo que es importante siempre preguntarse cuál es el significado de la consulta sobre el Yasuní. Queríamos ver tu aporte sobre esto. Sí, por favor. Bueno, tiene mucha significación esta consulta popular sobre el Yasuní. El significado que tiene es de que esta consulta popular sobre el Yasuní tiene que ser el medio eficaz para exigir al Estado que respete y proteja la rica diversidad del Yasuní. Hay que exigir al Estado, como resultado de la consulta y favorable por parte del pueblo ecuatoriano, exigir al Estado que respete y proteja a los pueblos hermanos en aislamiento voluntario y a la nacionalidad Wao, ¿no? Evitarle el ecocidio, el etnocidio que está ocurriendo de modo lento pero continuo en contra de este pueblo noble, guerrero, que es el pueblo Wao. Y también, como resultado de esta consulta, debe ser un medio eficaz también para dar de baja la declaratoria de interés nacional que estableció la Asamblea Nacional para explotar el Parque Nacional Yasuní, el bloque ITT y el bloque 31, que es importante y que no hay que olvidarse de eso. Yo creo que esto es un logro del colectivo Yasunidos, un logro a la tenacidad del colectivo Yasunidos, un logro de las más de cerca de 700,000 firmas de ciudadanas y ciudadanos que con su firma creyeron encontrar en la consulta popular un medio eficaz para evitar el ecocidio de esa parte de la Amazonía, el genocidio de los pueblos hermanos de aislamiento voluntario y el etnocidio de la nacionalidad Wao. Estamos frente a un proceso de exterminio de la naturaleza de esa parte de la Amazonía y de esos pueblos hermosos, hermanos nuestros, que no merecen ser exterminados. Gracias.
Gracias, gracias Raúl. Joel Escudero, como experto constitucionalista, quisiéramos conocer cuál es tu criterio, hasta en qué dimensión se podrían aplicar estos criterios constitucionales que tenemos sobre la visión de reparación integral frente al caso de Yasunidos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, reconocer que existe un acto, existe una violación, existe un daño y es necesaria una reparación. La caracterización de la violación es importante, es de tipo masiva en función de los afectados. Eso es fundamental para empezar a construir la idea de reparación. Luego, a mí me parece súper importante que no solo debemos quedarnos en el nivel inicial, que es que exista la consulta. El problema de fondo aquí es la reconciliación del pueblo con la democracia directa. Eso es lo que está en juego en el proceso de reparación. ¿Por qué? Porque el pueblo hace cinco años se ha visto impedido de utilizar un instrumento constitucional otorgado a sí mismo para poder efectuar sus derechos. Y eso es lo que está en juego en la relación institucional del CNE con la ciudadanía. Ese proceso requiere a su vez de la identificación a través de la transparencia, como ya ha sugerido la Defensoría del Pueblo, como ya se ha sugerido la consultoría, las dos consultorías que nos acaban de exponer. Primero, que existe violación. Luego, cómo se perpetró la violación, a través de qué medios, de qué sistemas, qué finalidad tuvo la violación de derechos y qué sentido tiene el anular derechos de forma masiva. Eso es un deber moral que debe tener esta institución, no solo con la finalidad de hacer una resolución, porque parecería que la resolución es un acto administrativo que tiene la sencillez de ser un acto declarativo, pero esto va más allá de eso. Y aquí está en juego una relación interinstitucional y la capacidad que tenga tanto el CNE como la Corte Constitucional de poder superar todas las trabas administrativas que son el lugar más espinoso en justicia restaurativa, que trata de mirar el pasado, no para sellarlo con olvido y con perdón, sino con restauración y ejercicio de derechos. A mí me parece que el medio adecuado que ha escogido el Grupo Yasunidos, así como las investigaciones, se llama reparación integral y aplicación directa de la Constitución. Muchas gracias, un saludo y felicitaciones por todo su trabajo. Gracias por la invitación. Gracias Joel. Silvana Sánchez, una de las principales propuestas que tiene el colectivo Yasunido y que está pidiendo como parte de la reparación es que se remita la pregunta a la Corte Constitucional. Esto nos abre otro escenario y frente al mismo la pregunta ahí sería de qué manera la Corte Constitucional garantiza o debería garantizar la soberanía popular en materia de consulta. Buenas tardes con todas y con todos. Muchas gracias también por la invitación. Efectivamente, en la certeza de que este Consejo Nacional Electoral va a atender la debida reparación integral de los derechos violados, conforme aquí se ha demostrado, derechos a la seguridad jurídica, derechos al debido proceso y a la participación. En esa certeza de que la pregunta como tal va a llegar a la Corte Constitucional, me permito dirigirme a esa instancia en el siguiente sentido. La Corte Constitucional, como todos sabemos, es el máximo órgano de control constitucional. En esa calidad está obligada a garantizar la vigencia de la voluntad de la soberanía popular. La soberanía popular está reconocida en nuestra Constitución como un valor fundante del Estado ecuatoriano. Lo hace así la Constitución en el preámbulo cuando dice: nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador, decidimos construir un país democrático. Entonces, al ser un valor, es decir, un fin hacia el cual se orienta la sociedad ecuatoriana, debe ser así respetado.
Pero la soberanía y la democracia no son solamente un valor constitucional, son también un principio y un elemento constitutivo del Estado ecuatoriano, como así lo reconoce el artículo 1 de la Constitución, cuando señala que el Estado ecuatoriano es un Estado de derechos y justicia, soberano y democrático. Y también cuando reconoce la soberanía, que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y que se ejerce a través de los mecanismos de la democracia, entre ellos la democracia directa. Bien, aparte de esto, también doctrinarios como Joel Colón Ríos equipara a la soberanía popular con el ejercicio a la libre determinación de los pueblos. Y un autor que no es abogado, pero que está muy cercano a los movimientos sociales, Enrique Dussel, reconoce que el poder siempre lo tiene el pueblo y dice que la manera para que este poder se ejerza es a través del ejercicio de esta potencia, de esta capacidad, que en primer lugar reconoce una voluntad de vivir decidida, que esta voluntad de vivir tiene que expresarse en organización, en formas de acción política estratégica, de participación por la reivindicación de derechos para todos. En ese sentido, el colectivo Yasunidos se ha organizado por la voluntad de vivir de los pueblos que habitan el Yasuní y que en definitiva representan el núcleo que se quiere proteger, al igual que la naturaleza que es consustancial a ellos. Esa voluntad de vivir les llevó al colectivo a organizarse en una actividad política estratégica, cual fue la recolección de firmas a nivel nacional. Esa recolección de firmas dio un resultado que esta vez tenemos la certeza con el informe que aquí se ha presentado, que reúne todo el requisito de legitimidad democrática que aquí se ha señalado, es decir, cumple plenamente con el requisito del artículo 104, numeral 4 de la Constitución. Pero el colectivo no solamente que cumple con esto, sino que también cumple con el artículo 96 de la Constitución, que establece que la soberanía popular, ¿no es cierto?, se expresa a través de estas formas de organización social con la finalidad de de coadyuvar a las mejores decisiones políticas. Y a la par también pretende, y de hecho lo logra, porque estamos seguros de que la decisión del Consejo Nacional Electoral va hacia esa corrección, que cumpla también el artículo 95 de la Constitución, en el sentido de que se le dé al pueblo ecuatoriano en su conjunto la participación protagónica en la decisión de proteger al Yasuní y a toda la vida presente en él. Además, también está por demás recordarle a la Corte Constitucional que al momento que ejerza una tutela constitucional efectiva de estos derechos, estará también cumpliendo deberes primordiales del Estado previstos en la Constitución, como son el garantizar y defender la soberanía nacional, el garantizar el derecho de todos nosotros a vivir en una sociedad democrática y finalmente a cumplir el más alto deber del Estado, que es el de respetar y hacer respetar los derechos, en este caso los de participación, previstos en la Constitución. Muchas gracias. Gracias, Silvana. Tenemos Patricia Carrió, Pati. Pati, en el marco de estas preguntas que nos seguimos haciendo, como para ver hacia dónde vamos, ¿qué crees que debe hacer el CNE considerando que ya se comprobó, como nos acaba de mencionar Claudia, el fraude en la verificación de las firmas? ¿Cuáles serían tu mensaje para el CNE? Buenas tardes. Yo empiezo por felicitar en verdad la labor y el trabajo intenso de casi 5 años de quienes están detrás de todo esto, digamos, los yasunidos y las yasunidas, que no están solo aquí y que siento que son muchas otras personas que no vemos o que no conocemos inclusive, que fueron los que firmaron. Yo siento que el CNE tiene una gran responsabilidad, pero sobre todo una oportunidad, y es una oportunidad de reparar todo aquello que durante
casi un año nosotros veníamos exigiendo y evidenciando, es decir, la violación de derechos, que ustedes en el informe lo enuncian muy bien. Cuando yo leo el informe y veo que existen 3 derechos violados, a mí, yo recuerdo, digamos, estos derechos violados se materializan en cosas tan vivas como la imposibilidad que teníamos de hablarle a aquellos que verificaban, que en teoría eran grafólogos, los que verificaban las firmas, y nosotras queríamos decirle, esa firma es válida, y nos decían, no me puedes hablar, más o menos, ¿no? O que entregábamos los formularios, nos decían, este formato está muy grande, no es A4, entonces no sirve, y se eliminaban 8 firmas. O que nos pusieron mucho miedo de aquellas personas que firmaban en la parte de abajo de los formularios, ¿no? Y que eran quienes eran los responsables de aquella firma y podían ser hasta procesados penalmente. Yo veo que el CNE tiene una enorme posibilidad, digámoslo así, de que todos aquellos derechos violados, que además no son solo derechos violados, sino sentimientos y emociones golpeadas y dolidas, puedan ser reparadas en esta ocasión. Y es clarísimo el camino, digamos, ustedes lo han marcado y estoy absolutamente de acuerdo con el camino marcado, pero además yo aumentaría que el CNE tiene la obligación de públicamente pedir disculpas, no a los Yasunidos y a las Yasunidas, sino a las 750,000 personas que firmaron por esta posibilidad, que parte de la democracia, ¿no? Que tiene que ver con este ejercicio de la democracia directa y del poder popular del pueblo. O sea, si no nos escuchan, si no nos quieren escuchar vía consulta popular, pues que es el mecanismo más básico de participación, más legítimo de participación, entonces, ¿de qué manera pues nos podemos expresar, ¿no? Y lo otro que yo pensaba es que además de pedirnos disculpas públicas, deberían entregarnos, aunque sea simbólicamente, las firmas, aunque estén en mal estado, pues que nos entreguen las firmas, porque son finalmente nuestras y han hecho los pedazos que ya vimos. O sea, eso. Gracias, Pati. Andrea Sáenz. Andrea, ¿estás? Sí. Andrea, aquí hay un pedido que está legitimado por esto, por decir que hubieron irregularidades, porque hay una voluntad popular que está detrás de esto. Pero, ¿qué pasaría si no se lleva a cabo la consulta? ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué consecuencias tendría si no se lleva a cabo esta consulta? Buenas tardes con todos. Yo quisiera recordar que dentro de la Constitución el principio de responsabilidad de los funcionarios públicos y en realidad el ejercicio de las dignidades de los funcionarios públicos está ligada realmente a una voluntad popular y además es un ejercicio que está al servicio de la colectividad. En este caso, los funcionarios tienen que responder con capacidad, con honestidad y con eficiencia. Aquí hay un grave hecho del cual somos todos testigos y es la vulneración de unos derechos, de un derecho de participación que tienen todos los ciudadanos a ser consultados de un hecho que no es menor, de un hecho que es de interés nacional y en realidad coincido con la compañera que me precedió que el Consejo Nacional Electoral se enfrenta a un hecho histórico que puede ser reclamado no solamente por esta generación sino por futuras generaciones. Estamos hablando de la protección de un espacio que es sumamente vulnerable, no solamente por el hecho ambiental, sino por el hecho de que hay pueblos que tienen que ser protegidos. Entonces, el Estado se enfrentaría realmente a una demanda incluso internacional, habiendo una vulneración de derechos que es evidente, en el cual ha habido un proceso de investigación que ha sido promovido por el Consejo de Participación Transitorio que tenía en el ejercicio de unas competencias supralegales, habiendo todo un proceso en el cual se ha definido esta vulneración de derechos, el Estado ecuatoriano se enfrenta a un proceso que debería defenderlo incluso a nivel internacional. Este derecho tiene que ser reparado. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral no pueden continuar por responsabilidad, no pueden continuar empeorando la situación que ya ha sido evidenciada y tienen que responder a un hecho histórico y tienen que emitir el informe de legalidad democrática a fin de que la Corte Constitucional emita inmediatamente dentro de su control constitucional el proceso que le corresponde. Ese sería mi criterio. Muchas gracias, Andrea. Mónica Rivadeneira. ¿Está Mónica? Sí.
Mónica, ¿crees que hay otras medidas legales que atentan contra los derechos de los pueblos del Yasuní? Buenas tardes, gracias por la pregunta y la respuesta inmediata es sí. Lo que sucede es que mientras estamos en todo este proceso de la anulación de firmas y de todos los intereses y las agendas políticas que nos han traído hasta el día de hoy aquí, en este funesto proceso en el que hemos visto como todos estos derechos manifestados, digamos, enumerados en el informe de la comisión y después puestos un poco más en versión jurídica por Francisco. Mientras todo esto pasaba, también se promulgaba el COA. No es el Código Orgánico Administrativo, es el Código Orgánico del Ambiente, que se promulgó en febrero del 2017 con una vacatio legis de 1 año, es decir, que entró en vigor en febrero del 2018. El COA desconoce la existencia de los pueblos en aislamiento voluntario y de las zonas intangibles. El COA regula, el COA, que está llamado a establecer la organicidad de la gestión ambiental en el país, legisla para una realidad en la que aparentemente no existen pueblos en aislamiento voluntario y todos los pueblos indígenas y comunidades del Ecuador están en situación de contacto. Creo que es lo primero que hay que decir. Lo cual es una absoluta barbaridad, no solo una barbaridad fáctica, porque sabemos que en áreas como el Yasuní se encuentran pueblos en aislamiento voluntario, sino que también sabemos que los lugares donde estas poblaciones viven tienen una relación muy cercana con algunas áreas, como el Yasuní también, que han sido protegidos y elevados a categoría de protección jurídica a través de categorías de manejo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y a pesar de todas esas evidencias, el COA ignora a los pueblos en aislamiento voluntario. Entonces, partiendo de que el COA asimila a todos los pueblos indígenas como que la realidad ecuatoriana en materia de pueblos indígenas y comunidades es homogénea, propone que los pueblos indígenas sean integrados al manejo de las áreas protegidas, lo cual supone nuevamente dos barbaridades. La primera es que no podemos integrar a alguien que no está en situación de contacto. Y lo segundo, que atañe en cambio a los pueblos indígenas en situación de contacto, es que el COA no les reconoce la iniciativa de consagrar, ni de respetar, ni de legitimar los mecanismos actuales o futuros que los pueblos indígenas puedan tener para proteger, por ejemplo, sitios rituales, sitios sagrados como cascadas que pertenecen a su propia cosmovisión y gestión de su territorio. Entonces el COA también se patina eso. Les decía que el COA no reconoce las zonas intangibles. El COA legisla una realidad ambiental en este país en la que no existen zonas intangibles. No las menciona, no las respeta, no establece un marco mínimo de coordinación o de coherencia entre lo que son las categorías de áreas protegidas del sistema y las zonas intangibles en las cuya historia conocemos y sabemos por qué llegan a establecerse y que son las áreas en las que se garantiza el derecho a supervivencia de pueblos en situación, que no están en situación de contacto. Todas estas razones fundamentan una demanda presentada, una demanda de acción pública presentada contra la inconstitucionalidad del COA por el Fondo de Actos Normativos. Esta demanda ya fue admitida y estamos en la espera de audiencia. Yo quería traer a colación el COA y los pueblos en aislamiento voluntario, porque en realidad lo que sucede, creo yo, es que la realidad de las violaciones de los derechos, no solo de los pueblos no contactados, pero de lo que sucede en el Yasuní y alrededores, nos sobrepasa. Entonces, mientras estamos enfrentando urbanamente un proceso de recolección de firma, más de 500,000 de ecuatorianos que firmamos hemos sido vulnerados en nuestro derecho directo de haber firmado por algo para que después nos traspapelen o digan que como nuestro apellido está escrito antes que el nombre o no puso los dos nombres o me parece que su firma no me parece. Hay una línea paralela de violaciones del derecho que se consagran por vía legislativa
porque el COA no fue ni siquiera una resolución administrativa que declara lo que puede ser la opinión de un funcionario. El COA pasó por un proceso de análisis en la asamblea, de comisión, de análisis en el plenario y todo el proceso que conocemos de la asamblea, y después de todo tuvo una vacatio legis, es decir, un periodo en el que no está vigente, pero el texto está conocido por el público o está puesto a disposición y conocimiento oficial, porque ya se publicó en el registro oficial, y pasaron 12 meses sin que nadie revisara todas estas violaciones adicionales a la situación de los pueblos no contactados. Ojo, no solo en el Yasuní, sino en todo el Ecuador. Entonces yo siento que hay como que estamos sobrepasados por los hechos que vulneran los derechos del Yasuní y de alrededores, pero también de poblaciones en aislamiento voluntario. Gracias. Muchas gracias. Queremos agradecer a todas y cada una de las personas que se inscribieron y que logramos la inscripción inicial, pero abrimos un espacio para aquellos que llegaron con posterioridad y que quieren dar sus aportes a esta que es la propuesta que abre Yasunidos para ir construyendo de manera colectiva una efectiva propuesta de reparación integral. Entonces, las personas que quieran igual participar, lo que les pediría es que se acerque una por una y que pueda decir su nombre y el tema sobre el cual quiere aportar. Bueno, yo quisiera completar la historia del CODA famoso porque yo veo que hay una flagrante también violación, y creo que ahí sí hay una violación del deber jurídico de los asambleístas, porque uno de los problemas del CODA en realidad es que cambió la definición de daño ambiental, ¿no? Acuérdense ustedes que daño ambiental era toda esta afectación significativa que provoca el mal funcionamiento o que evita el normal funcionamiento del ecosistema. Esa era la definición que te permitía accionar contra daños contra la naturaleza o ambientales, aun cuando las empresas que explotaban o que generaban estas actividades de riesgo que impactaban ambientalmente, uno podía demandar aun cuando estas empresas cumplan con las reglas técnicas o incumplan las reglas técnicas, porque la definición alcanzaba eso. Y fíjense ustedes que el CODA lo que hizo es asumió la posición del CIADI en las demandas de Burlington y dos empresas. Hay dos fallos del CIADI que te dice, es rarísimo, ¿no? Porque se entiende que estos tribunales funcionan con la legislación del Estado, ¿no? Pero estos dos tribunales en los dos juicios resolvieron que daño ambiental en el Ecuador es aquel daño que da como consecuencia que se produce como consecuencia de una violación a una regla técnica. Entonces dijeron que la definición de daño ambiental no estaba en la ley, sino que estaba en la legislación secundaria, ¿no? Y esa, que es la posición de los tribunales internacionales, la asumió el Ecuador como propia en el CODA, ¿no? Lo cual es bárbaro. Porque claro, si ahora se van ustedes al reglamento, al proyecto de reglamento, el proyecto de reglamento ya te saca, ¿no? Y claramente te define el daño ambiental como el daño provocado por una violación a una regla técnica de legislación secundaria, ¿no? Entonces eso me parece bárbaro, acotando lo que tú decías ya. Ahora, en el tema ya del colectivo Yasunidos, yo retomar los conceptos que dio Fred del tema del principio de juridicidad, que es interesante, el tema de la Andrea, del tema del interés general, creo que son básicos, ¿no? El tema de lo del FRED es importante porque acuérdense ustedes que la Constitución del 2008 da un salto palpable ya para los abogados y no abogados, quizás más para los juristas efectivamente, y es el tema del principio de juridicidad o principio de constitucionalidad, que te dice básicamente que las decisiones públicas de los organismos públicos no solo están vinculadas al principio de legalidad, o va más allá, ¿no? Te dice que el principio de legalidad en realidad asume no solo la habilitación legal, sino además asume el catálogo de derechos constitucionales en el Ecuador. Entonces, lo que decía la Andrea, es decir, el tema del interés general y el tema del principio de juridicidad implica que las decisiones públicas, desde el 2008 para adelante, ya no solo que responden al principio de legalidad, sino que responden a la decisión sobre la base del interés general, que la visibilizamos en el tema del catálogo de derechos y en el cual lo tienes más o menos definido como el principio de juridicidad. Entonces, fíjate tú que cuando haces la pregunta de qué debe hacer el CNE,
La respuesta sería el CNE ya está en una fase de omisiones, ¿no? Porque en derecho civil es muy fácil, ¿no? Si yo tengo una resolución que me dice que un privado está vulnerando mis derechos, la obligación inmediata de ese privado es suspender la violación y repararla. No se diga en el espacio público con este tema del interés general y el tema de juridicidad. Es decir, el CNE lo que debía haber hecho con una resolución que te dice que hay vulneración de derechos es, la obligación jurídica del CNE es parar esa vulneración de derechos e inmediatamente sacar adelante el esquema como sea, con alguna habilitación legal. Y no lo está haciendo, es decir, que está continuando con la vulneración de derechos y ya es una responsabilidad adicional de ellos. Y no se olviden que cuando hablamos de vulneración de derechos estamos hablando de responsabilidad, estamos hablando de otro tipo de reparaciones ya directamente al colectivo Yasunidos, ¿no? Entonces, eso también me parece importante resaltar. Efectivamente, ya hay omisión por parte del CNE, lo que decía el Andrés, correcto decir, tiene que sacar el informe de legitimación democrática y pasar a la Corte Constitucional. Ya no creo que hay lío por este cambio de criterio de la Corte Constitucional de quién va primero, porque en este caso ya no hay duda, ¿no es cierto? Ya está el informe de legitimación democrática, tiene que pasar a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional mirará si la pregunta tal cual está hecha es o no constitucional, hará la modificación que crea conveniente y volveremos para empezar ya el procedimiento de consulta, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Pablo Zarzosa, por los aportes. ¿Hay alguien más?